Bien, buenos días. Vamos a empezar con el último tema del curso, el tema 8, que es el análisis de la regresión y los diferentes contrastes que después veremos que se pueden realizar, ¿vale? Vamos a empezar con la presentación. Presentación desde el principio. Vamos a ver si funciona. Bien. Vale. Esta sería la parte que vamos a seguir. Este es el esquema del tema. Vamos a empezar en primer lugar repasando conceptos que vimos en el curso anterior, en la parte de introducción al análisis de datos, conceptos de covarianza, correlación, recta de regresión, y luego ya entraremos a partir del punto 4 en lo que son los contenidos propios de este curso. El objetivo que nos planteamos cuando hacemos una regresión, y lo que vamos a resolver en primera instancia utilizando la covarianza, es si existe relación entre dos variables. En el ejemplo que tenemos hay 12 personas, 12 sujetos, a los cuales les hemos medido la altura y el peso. Por ejemplo, el primer sujeto pues mide 1,78 y tiene un peso de 69,8 kilos. Y lo que queremos determinar es si hay algún tipo de relación entre el peso y la altura. Bien, la primera aproximación, como decíamos, es utilizar la covarianza. La covarianza, que es, como viene aquí definido, la media de, siempre que veis este símbolo que significa la suma entre n, la media de, y como veis es la media que se obtiene al multiplicar cada valor diferencial con respecto a su media, ¿vale? Es decir, el primer sujeto le restamos la media de la altura por el mismo sujeto menos la resta del peso, ¿vale? Pues que es lo que aparece aquí. Entonces, si hacemos esa operación, la media de la primera variable me saldría 169,75, la media de la segunda variable me saldría 69,39, es decir, la media de la altura es 169,75, que se obtendría evidentemente dividiendo la suma de todos los valores entre el número total de sujetos, que son 12. La media del peso, que la obtendría dividiendo la suma de todos los valores, que es 832,7 entre 12, y obtendría 69,39. Posteriormente lo que tendría que hacer es ver la diferencia entre el valor de la altura de cada sujeto y la media correspondiente. Por ejemplo, para el primer sujeto sería 178 menos la media de la altura, que era 169,75, de ahí saldría este 8,25. Lo mismo haría en relación con la altura. Lo que haría es ver la diferencia entre la altura entre el peso de ese sujeto, que es 69,8, y la media, que era de 69,39, ¿vale? De esa manera obtendría los valores que posteriormente voy a utilizar para calcular la covarianza, que lo que tendría que hacer es sumar todos estos valores y dividir entre 12, y la covarianza me saldría 59,70, ¿vale? Como la covarianza vemos que es positiva, pues lo que sabemos es que existe relación directa entre las dos variables. Es decir, cuanto mayor sea la altura de una persona, mayor será su peso. Si este valor me saliese negativo, significaría que cuanto menor es la altura de una persona, menor sería el peso de esa persona. La relación sería, en vez de directa, sería inversa. Hay un problema con la covarianza, y es que no me permite cuantificar el grado de relación entre las variables. Es decir, yo sé que hay relación directa, pero no sé cuantificar si es mucha o es poca. Y para ello es para lo que se utiliza el siguiente coeficiente, que como aparece aquí en grande es el coeficiente de correlación lineal. Es decir, idea hasta aquí, el primer parámetro que me informa de si hay relación o no entre dos variables es la covarianza. Si la covarianza saliese 0, significaría que no hay relación. Si es positiva, significa que hay relación directa, y si es negativa, significa que hay relación inversa. Inversa es que cuanto mayor es una variable, más pequeña es la otra. Pero no me permite cuantificar el grado de relación, para lo cual tengo que utilizar el coeficiente de correlación lineal. Vale, el coeficiente de correlación lineal se define de diferentes formas. Es el Rx sub i que aparece aquí, viene en la página 15 del formulario todas estas fórmulas que veis aquí. Importante es que sus valores van desde -1 hasta 1, ¿vale? Cuando el coeficiente de correlación lineal vale 0, significa que no hay ninguna relación entre ambas variables. Si fuese mayor que 0, indicaría que la relación que hay es directa, y si fuese negativo, indica que la relación que hay es inversa. Cuando es 0, no hay relación entre ambas variables. Bien, volviendo con el ejemplo en el cual estábamos, fijaros que para calcular el coeficiente de correlación lineal, según la primera de las fórmulas que vimos antes, necesito dividir la covarianza, que ya obtuve antes, y recordar que era 59,70, entre el producto de las dos desviaciones típicas. La desviación típica de la primera variable, bueno, aquí vienen todas las operaciones que tendría que hacer, vale 10,31, y la desviación típica de la segunda variable, que valdría 6,69. El coeficiente de correlación lineal en este caso queda 0,866,
a la vista de lo cual yo podría decir que hay relación entre las dos variables bastante alta y la relación es directa, ¿vale? Directa porque es positivo. Como es un valor que está relativamente próximo a 1, significaría que hay bastante relación entre ambas variables. Muy bien. Una vez que yo ya he visto que hay relación entre ambas variables, bueno, voy a volver hacia atrás. Volver hacia atrás y os voy a explicar una manera rápida de obtener este coeficiente utilizando la calculadora, porque fijaros que todos los cálculos que tendría que hacer para llegar a este coeficiente pues serían bastante laboriosos. Vale, vamos a interrumpir aquí y me voy a ir, os lo voy a explicar cómo sería esto con la calculadora. Vale, para hacerlo con la calculadora yo lo voy a explicar con la que yo tengo, que es una Casio Classwidth 991 SEP. La mayoría de las calculadoras son similares, lo que voy a explicar, pero evidentemente uno tendría que adaptarse a la calculadora que tenga. En mi calculadora y en cualquier calculadora lo primero que tengo que saber es cómo acceder al menú en el cual se hacen los cálculos estadísticos. Buscáis por ahí la tecla de menú, en esta está aquí en la parte superior derecha, como veis, le doy a esa tecla y me tengo que ir a la parte correspondiente a cálculos estadísticos, que en esta calculadora está en el número 6, como veis ahí, ¿vale? Tecleo 6 y dentro de las opciones que hay me voy a la segunda opción, que es regresión lineal. Veis que ahí está en la ecuación de una recta, igual a A más B por X. Le doy a la opción 2 y aquí lo que tendría que hacer es introducir los datos de las dos variables. Vamos a empezar a introducir los datos, aquí los tengo. Sería entonces 178, 160, 183, le voy dando al igual, o sea, tiene poca complicación. 152 le doy al igual, 168 y le doy al igual, 178 le doy al igual, 188, 165, 157, 170, 165 y 173, ¿vale? Y habría metido ya los datos de las 12 variables. Lo que hago es, con estas teclas, voy hacia arriba y voy a introducir ahora los datos de la otra variable, ¿vale? Los datos de la otra variable empiezan en el 69,8, el siguiente dato es 67,5, 81, 60,8, 70,2, 75,6, 80,1, 72, 59,4, 65,3, 62,6 y por último 68,4. Vale. Una vez que ya he metido todos los datos, pues lo que hago es borrarlo. Para borrar toda la pantalla, ¿vale? Aquí está All, borrar todos los datos, All Clear, el enlace este que viene aquí, borro los datos. Y ahora, para ir recuperando los parámetros, tengo que buscar una tecla que suele poner opciones. En mi caso está aquí, en esta calculadora, le dais aquí a la tecla y me iría donde pone cálculo de dos variables o donde pone cálculo de regresión. Os voy a explicar las dos cosas a las que puedo acceder. Si le voy aquí donde pone cálculo de dos variables, que está en el número 2, pues me salen todos los parámetros que antes calculé. Por ejemplo, el primero que me aparece es la media de la variable x, que como veis es el 169,75. Después me aparece la suma de todos los valores de la variable x, este 2037, por si lo necesitase para algo. Después me aparece la suma de los cuadrados. Aquí importante, como veis, sigma x, me aparece la desviación típica de la variable x, que es 10,31, ese es el valor de ese x, lo veis, 10,31. Vale, si siguiese bajando, pues me aparecen ahora los datos de la variable y, lo veis aquí, ¿no? Para la variable y, la media es 69,39, como veis. Me aparece la desviación típica de la variable y, 6,68, vale, importante. Si borro ahora o le doy de nuevo a la tecla opciones, me voy entonces ahora aquí a donde pone cálculos de la regresión, el 3, pues ahí automáticamente me aparece la R. ¿Lo veis? La R valdría en este caso entonces 0,866, redondeando a 3 decimales, que es este valor que antes obtuve. Esta es la manera rápida para evitarme hacer todas estas cuentas que son bastante farragosas, como veis. Fijaros que me aparece aquí la A y la B, que son los coeficientes, que ahora después os explicaré que vienen a continuación. Vamos a minimizar esto, le damos a seguir. Vale, bueno, tendría que haber hecho eso, tendría que haberle dado a seguir de donde estábamos. Estábamos en esta diapositiva y continuamos. Bien, una vez que yo ya he visto que hay
una relación entre ambas variables, lo que voy a tratar de buscar es la recta de regresión. La recta de regresión es esta recta que aparece aquí con puntitos, es la recta que mejor se adapta a la nube de puntos. Todos estos puntos que veis aquí representados son los correspondientes a todos los sujetos, ¿vale? Por ejemplo, 178, 69,8, pues sería evidentemente pues este que está aquí. Este punto que sería el correspondiente con el primero. Hay dos puntos en el 178 porque fijaros que hay aquí otro. Hay otro sujeto que mide lo mismo, en este caso con 75,6, que sería este de aquí. Pues la recta de regresión, como decía y digo, es la que mejor se adecúa a la nube de puntos. Fijaros que simplemente observando la nube de puntos veo que la relación es directa. A medida que aumenta los valores de la altura, también aumenta, como veis, el peso. Si fuese la relación inversa, seguiría una estructura de este tipo, hacia abajo, no hacia arriba. La recta de regresión, como todas las rectas, tiene por ecuación un número multiplicado por x más otro número. A este se le llama la pendiente y a este se le llama el intercepto o bien la ordenada en el origen. Eso es para cualquier recta. Este punto es la pendiente y este punto es el intercepto o la ordenada en el origen. Esto aparece también en la página 15 del formulario. En la página 15 del formulario, si miráis ecuación de la regresión, esta sería la ecuación de la recta de regresión, b y b sub 0. Obviamente falta explicar o saber qué es b y qué es b sub 0. Vale. Este sería el procedimiento para calcular lo que vale b, ¿vale? Estas son las fórmulas que aparecen en el formulario y este es el procedimiento para calcular lo que vale b sub 0. Evidentemente podría yo hacer todos los cálculos a mano o utilizando la calculadora podría obtener directamente lo que vale b y lo que vale b sub 0. ¿Cómo lo haría? Pues ya lo expliqué antes. Me voy de nuevo a la calculadora, vamos a borrar esto. Me iría a opciones una vez que tengo metido los datos y me voy aquí donde pone cálculos de la regresión. Cálculos de la regresión, lo que me van a sacar son los parámetros precisamente de la recta de regresión. La b, que es la pendiente, lo que va delante de la x, vale 0,56, que fijaros que es el mismo número que yo he obtenido haciendo todas las cuentas, y el intercepto, la ordenada en el origen, la a vale 25,89, ¿vale? Ahí ya sí que varía algo los decimales en función, que aquí lo he hecho a mano, evidentemente esta aproximación sería mejor. Menos 25,89 sería el valor exacto. Esta es la aproximación haciendo todas las cuentas. En el momento en el que aquí se mete un redondeo, pues ya evidentemente van cambiando. Con lo cual, esta sería la ecuación, en este caso, de la recta de regresión. Si yo lo mirase directamente con la calculadora, pondría igual a 0,56x menos 25,89, ¿vale? Bien, vamos a minimizar aquí otra vez y seguimos. Vamos a ver desde el principio. No quiero presentación con diapositivas. Vamos a seguir eso desde la diapositiva actual que no lo veía. Seguimos desde aquí. Vale, esto sería con la calculadora. Bueno, esto sería lo que yo obtendría con la calculadora haciendo todos, evitándome hacer todos los cálculos a mano. Perfecto. Y ahora viene la pregunta, ¿qué son los dos ingredientes que aparecen en la recta de regresión? Antes os lo dije de pasada, lo que aparece delante de la x, la b, es la pendiente. Y la pendiente lo que representa es lo que aumenta o disminuye, en este caso lo que aumenta la variable dependiente, en este caso es el peso, esta es la variable dependiente, la y, el peso, se llama variable dependiente porque depende de lo que valga la x. Para cada valor de la x yo tengo un valor de la y. La x es la variable independiente, la y es la variable dependiente. En este problema la y es el peso y la altura es la x. Pues el 0,56 lo que representa es lo que aumenta, en este caso, el peso por cada unidad que aumenta la variable independiente x. Es decir, por cada centímetro que aumenta la altura de una persona, su peso aumentaría 0,56 kilos. Esa sería la idea, el significado. Y b sub 0, el menos 25,7 en este caso, es la ordenada en el origen o el intercepto. Representa el valor que le correspondería a la variable dependiente cuando la variable dependiente tomase el valor 0. Es decir, para el valor x igual a 0, el valor que yo obtendría de y' sería, como veis, menos 25,7. En este caso, evidentemente, carece de sentido. Punto 1, porque es imposible que una persona mida 0. Punto 2, es imposible que una persona pese una cantidad negativa. Bien. Si trabajamos con puntuaciones diferenciales, recordad que las puntuaciones diferenciales son las que se obtienen restándole a cada uno de los sujetos la media, ¿vale? Estas serían las puntuaciones diferenciales.
Si trabajo con puntuaciones diferenciales, en el caso de la X sería restarle la altura media a cada sujeto, y en el caso del peso sería restarle el peso medio a todos los sujetos. En este caso, la ecuación de la recta de regresión, como también podéis ver en la página 15, lo que carece es de término independiente, es decir, el b sub 0 desaparece, valdría 0, y el valor de la pendiente, fijaros que es el mismo, con lo cual si yo conociese la ecuación de la recta de regresión para las puntuaciones directas que se llaman, es decir, sin hacer ninguna de estas dos modificaciones, el valor o la ecuación de la recta de regresión para las puntuaciones diferenciales, pues es simplemente eliminar el intercepto o la ordenada en el origen. Y si trabajamos con puntuaciones típicas, que las puntuaciones típicas son las que se obtienen restando la media y dividiendo entre la desviación típica, tanto para el peso como para la altura. En este caso, la recta de regresión carece también de término independiente, es decir, de ordenada en el origen, pero la pendiente ya no es b. La pendiente, curiosamente, es justamente el coeficiente de correlación lineal. Esto también viene, insisto, en la página 15 del formulario. Vale. Pasamos ahora al siguiente punto, que hace referencia a la bondad del ajuste. La bondad del ajuste lo que trata de cuantificar y medir es la cantidad del error que se comete cuando yo utilizo la recta de regresión para predecir valores de la variable dependiente. En nuestro problema, el error que yo cometería si predigo el peso de las personas utilizando la altura de las mismas. Esto es lo que se conoce con el concepto de bondad del ajuste. Vale. Volvemos a nuestro ejemplo. Imaginaros que esta es la ecuación de la recta de regresión que obtuve, y' igual a 0,56x menos 25,7. Yo tengo los 12 sujetos con sus alturas y con sus pesos, y aquí a la derecha lo que voy a poner es cuál sería el valor que yo obtendría del peso utilizando la recta de regresión. Pues para el primer sujeto, si donde pone aquí X pongo 178, obtendría 74,02. Para el segundo, 63,92. Y lo que yo hago ahora es cuantificar el error que cometo viendo la diferencia entre el valor estimado y el valor real. Es muy fácil. Ese sería el error, o también llamado residuo. En el primer caso es menos 4,22, en el segundo 3,58. Fijaros que este sale negativo porque aquí la predicción es por exceso, como veis. Este queda positivo porque la predicción es por defecto, es decir, yo veo la diferencia entre este valor y este. Muy bien, este serían entonces todos los errores que yo cometería, que gráficamente representarían esta distancia, la que hay desde el punto a la recta, ¿vale? Para todos ellos. El objetivo evidentemente es que se minimicen esos errores. La recta de regresión es la que mejor se adecua a los puntos, es decir, la que hace que estos errores o residuos sean lo menor posibles. Muy bien. En la página 15 del formulario podemos ver que la suma de cuadrados totales, la suma cuadrática total, lo que hace es ver la diferencia entre cada valor y su media. En el caso de la variable dependiente, la variable de la y, pues es igual a la suma de cuadrados de la regresión, es decir, en vez de utilizar y, utilizo y', más la suma cuadrática de los errores, ¿vale? Esto es una de las propiedades que se cumplen y que viene en el formulario, insisto, en la página 15. Vale, lo que vamos a hacer, bueno, aquí lo que me he hecho es tomarme la molestia de hacer todas las cuentas para que veáis que es verdad. Entonces, la suma cuadrática total sería esta de aquí, queda 536,66. La suma cuadrática de los valores correspondientes a la regresión, he hecho todas las cuentas y queda 402,17. Y la suma cuadrática de los errores queda 134,49. Pues se observa, como bien dice la propiedad, que este valor, la suma cuadrática total, coincide con la suma de estos dos. Suma cuadrática de los valores correspondientes a la regresión más la suma cuadrática de los valores correspondientes a los errores. Esta sería la fórmula que está, en este caso, demostrada para el caso concreto. Muy bien. Vamos a explicar ahora, dentro del bondad de ajuste, dos coeficientes que son importantes, que son el coeficiente de determinación y el coeficiente de alienación, ¿vale? Bueno, aquí partimos de la misma fórmula que antes hemos contado, que la suma cuadrática total es igual a la suma cuadrada de la regresión más la suma cuadrada del error, y en esta fórmula, si lo que yo hago es dividirlo entre n, pues evidentemente que obtendré lo mismo. Pero fijaros que lo que aparece a la izquierda por definición es la varianza de la variable y. Esto sería la varianza de la variable y', y esto sería la varianza de los errores. Esto que aparece aquí son los errores. También esto aparece en la página 15 del
formulario, en la página 15 del formulario, dentro de propiedades, dentro de la parte inferior, está en el primer recuadro, pues aparece esta fórmula. Tiene su utilidad, como después veremos. Y la idea, o lo que diría, es que la varianza de la variable dependiente, no olvidéis que la i es la variable dependiente, es igual a la suma de la varianza de las puntuaciones pronosticadas, y prima son las puntuaciones que se pronostican a través de la recta de regresión, más la varianza de los errores, ¿vale? Esto aparece en algunas preguntas de los test, como ya sabéis, hay preguntas que son tipo test. ¿Con quién coincide la varianza de la variable dependiente? Pues una de las opciones que sería la correcta, pues es con la suma de la varianza de las puntuaciones pronosticadas, más la varianza de los errores. Bien. ¿Qué ocurriría si en la misma fórmula de antes, cuando dividí por n, dividiese por n-1? Pues evidentemente, en vez de obtener la varianza, obtengo la cuasi varianza. La cuasi varianza es cuando en vez de dividir entre n, se divide entre n-1. Y se simboliza con un pico arriba. Es la manera de simbolizar la cuasi varianza. Si tuviese que decir con palabras lo que dice aquí, pues está claro. La cuasi varianza de la variable dependiente coincide con la suma de la cuasi varianza de las puntuaciones pronosticadas mediante la recta de regresión, más la cuasi varianza de los errores. También aparece en alguna pregunta tipo test. Bien. Y me meto sin más a lo que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es r cuadrado sub xi, y es tan fácil como el rxi antes, que calcule elevado al cuadrado. Hay muchas maneras de calcularlo. Una primera manera, evidentemente, es que si tengo el coeficiente de LRXI, el coeficiente de correlación lineal, que antes os enseñé cómo hacerlo con la calculadora, pues directamente lo tendría. Hay otra fórmula de calcularlo, es que el coeficiente de determinación coincide con la varianza de los valores pronosticados entre la varianza de la variable dependiente. Y de esta división aparece esta interpretación que os debéis de quedar con ella. Esta diapositiva es importante que os quedéis con ella. El coeficiente de determinación lo que representa o lo que explica es la proporción de la variabilidad o de la varianza, que es decir lo mismo, de la variable dependiente y, que es explicada por la varianza de la variable independiente x. También en algunas diapositivas es la varianza común o asociada entre el test y el criterio, y proporción en que se reduce el error de la variable dependiente cuando empleamos la recta de regresión para estimarla. Bueno, estas son fórmulas que aparecen también en la página 15 del formulario, en la parte inferior, como podéis ver, todas ellas, os tenéis que quedar sobre todo con esta definición, bueno, y esas fórmulas que aparecen ahí. Bien. Luego está el coeficiente de alineación. El coeficiente de alineación es 1 menos r cuadrado xi, y representa pues justo lo contrario, es decir, la parte residual de la variable dependiente que es atribuible a otros factores no relacionados linealmente con la variable dependiente. Y vamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, si os acordáis, el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables era 0,866. Si tuviese que calcular entonces el coeficiente de determinación, pues lo único que tendría que hacer es elevar al cuadrado esta cantidad. Y eso queda 0,75. Este 0,75 que he representado aquí. ¿Vale? Ese 0,75 que he representado aquí, y el coeficiente de alineación sería 1 menos 0,75, que es este 0,25 que he representado aquí. Mentalmente, imaginaros que esto representase la variabilidad de la variable i, en este caso del peso. Pues la variabilidad del peso se explica en un 75%, en una proporción de 0,75, por la variabilidad de la altura. Y luego hay un 0,25, es decir, un 25%, pues por otros factores. Esa sería la idea del coeficiente de determinación y del coeficiente de alineación. El coeficiente de determinación es la parte de la variabilidad de la variable dependiente que es atribuible a la variable independiente. La parte de la variabilidad del peso, que es atribuible en este caso a la altura. Y el coeficiente de alineación es la parte de la variabilidad de la variable dependiente que no es atribuible a la variable independiente. La parte de la variabilidad del peso que no es atribuible a la altura, sino a otros factores. Vale. El error típico insesgado. Bueno, pues el error típico insesgado es la cuasi desviación típica de los errores que se cometen al estimar la variable dependiente a partir de la variable independiente mediante la recta de regresión. Aparece también por ahí,
Insisto, página 15 del formulario, justamente en la parte de abajo a la derecha. Esto se llama el error típico insesgado. Ahí aparece la fórmula, pero no es lo que es. El error típico insesgado, que es la cuasi desviación típica de los errores cometidos al estimar la variable dependiente a partir de la variable independiente. Recordad lo que eran los errores, todos estos de aquí. Si calculase esta fórmula, pues obtendría ese valor. Y es un estimador insesgado de la desviación típica del error. Perfecto. Pasamos a la página 16, en el cual nos vamos a meter a los contrastes que se pueden hacer en relación con la recta de regresión. Y aquí es importante marcar, volviendo la vista atrás de lo que hemos hecho durante del curso, en los temas 1, 2, 3 y 4, cuando hacíamos un contraste, lo que utilizamos siempre era un estadístico. Pero en los temas 5, 6 y 7, lo que hemos utilizado es una tabla ANOVA, para calcular precisamente ese estadístico en el cual nosotros pasábamos el contraste. Pues vamos a ver en el tema 8 que esos contrastes se pueden hacer de las dos formas, bien calculando el estadístico o bien mediante una tabla ANOVA. Vale. El primer contraste, página 16, que podemos realizar es en relación con el coeficiente de correlación. Para entendernos, el primer contraste que vamos a hacer siempre es si hay o no relación entre las dos variables. Esa es la primera pregunta. ¿Habrá relación entre el peso y la altura? Pues hombre, la hipótesis alternativa siempre es que mientras que no se demuestre lo contrario, la hipótesis nula. Mientras que no se demuestre lo contrario, no habrá relación, porque lo normal es que dos cosas no haya relación. Siempre la hipótesis nula es que no hay relación, es decir, que en la población el coeficiente de correlación, ρ, esta es una letra griega que se representa por ρ, recordar que siempre los parámetros de la población se representan con letras griegas, que ρ vale 0, dicho con palabras que no hay correlación. La hipótesis alternativa es que es distinto de 0, es decir, que sí que habrá algún grado o algún tipo de correlación entre las dos variables. No digo de qué tipo, yo solamente digo que lo habrá. Bien, la primera manera de realizar este problema es calculando el estadístico del contraste, página 16 del formulario. Ahí aparece en la página 16 del formulario cómo calcular el estadístico del contraste, está en la fórmula, y lo que tendría que hacer es adecuarla para este caso concreto. El coeficiente de correlación lineal, si no lo tuviese calculado, lo calcularía utilizando la calculadora, valga la redundancia, vale 0.866, donde pone raíz de n menor 2, fijaros que la n vale 12 porque hay dos sujetos, tendría que poner raíz de 10, y abajo tendría que poner la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de determinación, es decir, 0,866 al cuadrado, y eso queda 5,48. Ese valor sería el correspondiente al estadístico del contraste. ¿Qué tendría que calcular ahora? Pues tendría que calcular evidentemente el valor crítico, a partir del cual acepto o rechazo la hipótesis nula y en consiguiente acepto o rechazo la hipótesis alternativa. Vale. Voy a calcular el valor crítico correspondiente pues a un nivel crítico que me lo tendrían que dar en el enunciado, vamos a suponer que fuese del 95%. Si miráis dentro de la página 96, veréis que los grados de libertad son n menor 2, en este caso serían 10. Y la distribución que sigue los datos es una t de Student, por eso viene la palabra t, la letra t, es una t de Student, entonces con 10 grados de libertad, y tendría que calcular el valor entre el cual queda una probabilidad de 0,95, es decir, tendría que determinar este intervalo. Para determinar este intervalo yo me voy a ir al mayor, y fijaros que por detrás del mayor tendría que quedar una probabilidad no de 0,95, tendría que quedar una probabilidad de 0,975 desde este valor hasta el final. Por eso aquí pongo 0,975, que es la probabilidad que tiene que quedar por detrás de este valor, porque yo voy a buscar el de la derecha. Si busco ese valor en la tabla correspondiente a la t de Student, veréis que ese valor vale, podéis mirarlo en el formulario, 2,228. Ese sería por consiguiente el valor crítico. ¿Qué es lo siguiente que tendría que hacer? Pues evidentemente tomar una decisión, y para tomar esa decisión lo que yo tengo que hacer es comparar el valor del estadístico de contraste, 5,48, con el valor crítico, 2,228. Como el estadístico del contraste es mayor que el valor crítico, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Es decir, podemos asegurar que el coeficiente de correlación no vale 0 y que por tanto hay correlación entre ambas variables. El peso y la altura están relacionados, ¿vale? Esa sería la primera manera de hacerlo, que sería mediante calculando el estadístico del contraste. Bien,
Otro contraste que se pueden hacer, además de si existen o no correlaciones, sobre la pendiente de la recta de regresión. Exactamente igual. Voy a ver en primer lugar que la pendiente valga 0, que la pendiente sea distinto de 0. Ese es el primer contraste que haremos siempre en relación con la recta de regresión. Si vale 0 o si es distinto de 0. Fijaros que si la pendiente valiese 0, me quedarían que los valores estimados serían siempre los mismos, cosa que evidentemente veo aquí que no es cierta. Con lo cual, en parte, estimar el que la pendiente sea distinto o igual a 0 equivale en realidad también a estimar si hay o no correlación lineal. Bien, en el caso de la regresión lineal simple, como dice aquí, según lo que acabo de decir, también vale para determinar si existe relación lineal entre las dos variables, como después veremos en alguna pregunta de exámenes. Primero, ¿cuál sería la hipótesis? Pues la hipótesis nula es siempre que la beta es igual a 0, hipótesis alternativa que la beta es distinto de 0, es decir, que hay una pendiente que no vale 0, que por tanto hay una recta de regresión que me permite estimar los valores de la y en función de los valores de la x. Esto siempre es igual, ¿vale? Siempre la hipótesis nula es que la beta vale 0, hipótesis alternativa que la beta es distinto de 0, ¿vale? Lo vamos a hacer en este lugar mediante la tabla ANOVA. Entonces voy a calcular el estadístico del contraste mediante la tabla ANOVA, que como veis aparece en la página 16 del formulario. En la página 16 de vuestro formulario aparece, esta sería la tabla ANOVA, que tendría que calcular en este caso. Espérate que me he ido para atrás. Vale, bien. Esta sería la tabla ANOVA. Bien, vamos a ir para adelante y vamos a calcular todos los valores que yo necesitaría. Entonces, bueno, la suma de cuadrados de la regresión valdría 402,17, fijaros que ya los calculé antes, ¿vale? La suma de cuadrados, 402,17, la suma de los cuadrados residuales, que también los calculé antes, valdrían 134,49, esto ya lo hice en una diapositiva anterior, y la suma de cuadrados totales, pues evidentemente lo único que tendría que hacer es sumar. Los grados de libertad aquí siempre es 1, como veis en el formulario de la página 16, aquí es n-2, ¿vale? Por lo tanto sería 10 y este 11 saldría de sumar estos dos, pero vamos, la fórmula la podéis ver que es n-1. ¿Cuánto valdría entonces las medias cuadráticas? Pues la correspondiente a la regresión sería 402,17 entre 1, que sería 402,17. ¿Cuánto valdría la media cuadrática correspondiente a los residuos o a los errores? Pues la media cuadrática residual sería 134,49 entre 10, y eso me quedaría 13,45. Y por último, calcularía el estadístico f dividiendo la media cuadrática de la regresión entre la media cuadrática residual, como podéis ver en el formulario de la página 16. Y eso da un resultado de 29,90. Los grados de libertad, evidentemente, son, como veis aquí, 1 y 10, que son los dos ingredientes que intervienen en la división, 1 y 10. Este sería el valor entonces del estadístico del contraste hecho o calculado a través de la tabla ANOVA. Perfecto. ¿Qué tendría que hacer ahora? Pues tendría que calcular el valor crítico. Yo siempre lo hago con un nivel crítico de 0,95. En este caso, fijaros que la distribución ya no es una t-de-Stude. La distribución, como podéis ver en la página, es una f de Snedeker con un grado de libertad, con 10 y con una probabilidad que se tiene que encerrar hasta él de 0,95. Y ese valor, si lo miráis en la tabla de la f de Snedeker, queda 4,965. Toma de decisión, la de siempre. Comparo el valor obtenido, ¿vale? El estadístico del contraste que obtuve mediante la tabla ANOVA, 29,90, con el valor crítico que acabo de ver en la tabla de la f de Snedeker y que vale 4,965. Como quiera que el estadístico del contraste es mayor que el valor crítico, con un nivel de confianza igual a 0,95, puedo rechazar la hipótesis nula y por consiguiente aceptar la hipótesis alternativa, por lo que podemos afirmar que existe correlación entre las variables y que la beta es distinto de 0. Vale. Vamos a ver ahora el contraste sobre la pendiente de la recta de regresión, página 16, pero en vez de hacerlo utilizando, como hice en el problema anterior, la tabla ANOVA, lo voy a hacer mediante el estadístico del contraste. Las dos hipótesis son las mismas. Hipótesis nula, que la beta es 0, hipótesis alternativa, que la beta no vale 0. Para calcular el estadístico del contraste correspondiente a la pendiente, no confundir con el de arriba, que es el correspondiente al coeficiente de correlación, esta es la fórmula que tendría que utilizar, ¿vale? Esta es la fórmula que, como veis, aparece en la página 16 del formulario.
Sustituyo todos los valores, no olvidéis que todos estos ya los tenía, los obtuve antes, y tendría que poner 0,56, que era el valor de la B, menos 0 entre pues todos estos ingredientes, y eso me da un valor de 5,46. Una observación es que t cuadrado coincide con la f, ¿vale? Fijaros que eso aparece en la página 16, donde pone estadístico f de Fisher, te pone que t cuadrado coincide con la f. Lo podéis comprobar que coincide, el valor que calculé antes de la f coincide con t cuadrado, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pues calcular el nivel crítico. Calculamos el nivel crítico con una probabilidad de 0,95, me iría la t de student y el valor crítico es 2,228. Y por último, toma de decisión comparando el estadístico del contraste con el valor crítico. Como el estadístico del contraste es mayor que el valor crítico, rechazamos h sub 0, aceptamos h sub 1, es decir, podemos asegurar que la pendiente de la recta de regresión es distinta de 0. ¿Vale? Otra manera más, tercera forma diferente de hacer un contraste sobre la pendiente de la recta de regresión. Os la voy a explicar, que es bastante simple también. La hipótesis es la misma. La hipótesis nula es que la pendiente es 0, hipótesis alternativa que la pendiente es distinto de 0. Y lo que voy a hacer mediante esta tercera forma es construir un intervalo de confianza para la pendiente. Me tendría que ir al tema 1 del curso. Para construir un intervalo de confianza siempre se parte del estadístico que yo vaya a utilizar, que en este caso es la propia pendiente que he obtenido mediante la regresión, más menos el error máximo. Siempre se pivota izquierda y derecha, se suma y se resta la misma cantidad. En este caso el error máximo, como podéis ver en la página 16 del formulario, esta es la fórmula. Con lo cual, bueno, esta es la fórmula, siendo sigma b este valor que aparece ahí. Esa fórmula que da mucho miedo, parece que es súper complicada, pero no lo es tanto, ¿vale? Para calcular entonces el valor de sigma b, este valor de aquí, lo que tendría que hacer es dividir la desviación típica de la variable y entre la desviación típica de la variable x, que recordar que eran 6,69 y 10,31, por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de correlación lineal 0,866 al cuadrado entre 10, y eso me da 0,1026. Después tendría que calcular el valor de la t de student, precisamente el mismo que calculé antes, que era 2,228, y de esa manera el error máximo se obtiene multiplicando ambas cantidades, que sería 0,229, ¿vale? Parece que es muy laborioso, pero no lo es tanto. Y por último, entonces, el intervalo de confianza para la pendiente sería 0,56 más menos 0,229, y este sería el intervalo. Y ahora ya, para tomar la decisión es bien fácil. Si el 0 está dentro de este intervalo, no se podría rechazar la hipótesis nula. Si el 0, como veis, no está en este intervalo, pues con una probabilidad de 0,95 yo puedo asegurar que el valor de la pendiente es distinto de 0, ¿vale? Esa es la idea, a ver si el 0 está o no en el intervalo construido. Como el valor beta igual a 0 no está en este intervalo, rechazamos la hipótesis nula y podemos asegurar con un nivel de confianza de 0,95 que la pendiente es distinta de 0. Es decir, tres formas diferentes de determinar si la pendiente de la recta de regresión es distinta de 0, mediante la tabla ANOVA, mediante el estadístico del contraste que aparece en la segunda fila de la página 16, o construyendo el intervalo de confianza, también segunda línea de la página 16. Vale. Y por último, dentro de los contrastes que se pueden realizar, vamos a realizar un contraste sobre el intercepto u ordenada en el origen de la recta de regresión. Siempre el contraste es el mismo. Hipótesis nula, que el valor de beta sub 0 es 0. Hipótesis alternativa, que es distinto de 0. ¿Formas de hacerlo? Pues primero, mediante el estadístico del contraste que veis en la página 16, donde pone ordenada en el origen. Esta sería la fórmula que aparece aquí. Calcularíamos el estadístico del contraste utilizando todo este procedimiento que viene aquí, y el problema es calcular este valor. Este es el problema, el calcular el valor residual, ¿vale? Aquí viene todo el procedimiento. Entonces, bueno, en la página 16 del formulario, en la parte correspondiente a la tabla ANOVA, viene ahí el procedimiento, y mediante un procedimiento algo farragoso, pues llegaríamos a la conclusión de lo que vale la t, que es menos 1,47,
¿vale? Calculamos el valor crítico correspondiente con una T de Student 10 grados de libertad, que es 2,228, como ya hemos visto reiteradamente en los anteriores, y por último comparamos. Fijaros que como el estadístico del contraste no es mayor que el valor crítico, no podemos rechazar H sub 0, por lo que no podemos asegurar que este valor sea distinto de 0. Podría ser 0, ¿vale? Bien, otra manera de realizar el mismo contraste es mediante o construyendo el intervalo de confianza correspondiente, que también aparece en la página 16, donde pone ordenada el origen en la parte de la derecha. Estas son las fórmulas que aparecen, aquí están hechas todas las operaciones y este sería el intervalo que obtendría. Pregunta, ¿podría yo rechazar que beta fuese 0? Pues fijaros que no, porque en este caso el valor 0 está dentro de los posibles con una probabilidad de 0,95, con lo cual con un nivel de confianza de 0,95 yo no puedo rechazar o descontar la posibilidad de que sea 0. Por lo tanto, no podemos admitir que el valor correspondiente a la ordenada del origen sea distinto de 0. Vale, vamos a ver ejercicios de exámenes sobre regresión simple, que es la parte que hemos terminado. Después vendría en el tema la parte correspondiente a regresión múltiple, que anticipándome lo que viene es cuando yo voy a explicar los valores de una variable no por una independiente, sino por dos. Lo normal es que el valor de una variable no dependa de una, sino dependa de dos e incluso de tres. Vale. Esta es una situación de exámenes. Entonces me dicen que los siguientes datos relacionan el número de cigarrillos diarios, que es la variable X, estos datos que aparecen aquí, consumidos con el número de radicales libres Y localizados en los pulmones de, como veis, 8 individuos. Fijaros que parte del problema me lo dan hecho. Me dicen aquí el sumatorio de cada valor, me dan la desviación típica y me dan incluso, como veis, el coeficiente de correlación lineal. Si no me lo diesen, metiendo estos datos en la calculadora, tal y como os expliqué antes, yo podría llegar a estos valores de una manera rápida, ¿vale? Os lo voy a explicar para que veáis cómo llegar a esos valores de una manera rápida, no teniendo que hacer todas las operaciones, ¿vale? Me voy aquí a la calculadora y lo que yo haría entonces es menú 1. Vamos a ver, me voy aquí a no, borro la pantalla, me voy a menú 1 y me voy a menú de nuevo al 6, ¿vale? Y me voy de nuevo al 2, ¿vale? Esto lo he hecho para borrar los datos que tenía metidos en la memoria, que eran los del problema anterior. Vale, meto los datos de la variable X, que son, como veis, 0, 10, 14, 5, 18, 20, 30 y 40, ¿vale? Esos son los valores de la variable Y. Voy a meter ahora los valores, perdón, la variable X. Voy a meter ahora los valores de la variable Y. Me muevo con el joystick, que me cuesta un poquillo, como veis, y los valores de la variable Y son 94 el primero, 144, 182, 120, 240, 234, 321 y 400. Una vez que ya he metido todos los datos de la variable, borro la pantalla y me doy aquí a opciones y me voy donde pone cálculo de dos variables, que es el 2, y ahí automáticamente podría recuperar todos estos datos. Por ejemplo, el sumatorio de la X, como veis, 137, ¿vale? La desviación típica, pues la desviación típica la tengo y vale, aquí la tengo, como veis, 12,24, ahí está, 12,24, este valor de aquí. Me voy ahora, si sigo bajando a los datos de la Y, pues la media de la Y es 216,875, la desviación típica vale de la Y, que todavía no la veo aquí, 97,61, ¿lo veis? 97,60, aquí a redondear regular, vale. Imaginaros que yo quisiese saber ese coeficiente de correlación. Borro la pantalla y me voy aquí donde pone opciones y me voy aquí donde pone cálculos de regresión. Cálculos de regresión, pues la R esa valdría 0,99. Os digo una manera rápida de llegar a esto, incluso yo la media, que aquí no me la da, pues la podría apuntar, ¿vale? Bien, minimizo los datos y vamos a desde la diapositiva actual, que no es el fallo que cometí, vale.
La primera pregunta que me hacen es que cuánto vale la pendiente de la recta de regresión para predecir los valores de la y a partir de los valores de la x, es decir, en puntuaciones directas. Pues muy bien, si me voy entonces a la página 15 del formulario, pues veréis que la ecuación de la pendiente de la recta de regresión, no olvidéis que la pendiente es el valor que va delante de la x, la b, pues está en la fórmula, me dan todos los datos. Sería 0,99 por 97,60, que es la desviación típica de la y, entre el 12,24, y eso me saldría 7,89, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Fijaros que curiosamente B queda 7,92 porque ya os dije antes que el valor de la desviación típica de la y la había redondeado más, pero bueno, el que más se parece es ese. Bien. Siguiente pregunta, lo que me dices es, sabiendo que el punto de corte con la ordenada, lo que se llama la ordenada en el origen, incluso me lo dice entre paréntesis b sub 0, vale 81,09, a un sujeto que fume 0 cigarrillos le prognosticaremos un número de radicales en los pulmones igual a, pues vamos a calcularlo. Esta sería la ecuación de la recta de regresión, en este caso. La b es el valor que antes calculé, 7,92 multiplicado por x, más la ordenada en el origen, que es justamente el valor que me dan aquí. Una vez que yo ya tengo la recta de regresión, lo único que tengo que hacer para estimar un valor correspondiente a un determinado sujeto es poner el valor que me dicen de la x. Como me dicen que fuma 0 cigarrillos, pues me dicen que la x vale 0. Si sustituyo aquí la x por 0, pues evidentemente me queda 81,09, con lo cual la respuesta correcta sería la B. ¿Vale? Me preguntan ahora que si queremos poner a prueba la hipótesis nula de que no existe correlación, es decir, que ρ vale 0, mediante, importante, el estadístico de contraste F, obtendríamos un valor aproximado de, pues nada, si me voy entonces, fijaros, a la tabla ANOVA de la página 16, para calcular el valor de la f correspondiente, fijaros que esta es la fórmula que aparece para calcular el valor de la f, insisto, en la página 16, porque me dicen mediante el estadístico f, es decir, mediante la tabla ANOVA. Fijaros que la fórmula es r cuadrado entre 1 menos r cuadrado entre n menos 2, y lo único que tengo que hacer es sustituir, porque el coeficiente de correlación lineal, la r, ya me lo dijeron lo que valía, la r vale 0,99, sustituyendo me queda 295,51, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. Vale. Me dicen ahora que conociendo la recta de regresión de mínimos cuadrados de y sobre x, podemos calcular la ecuación de la recta de regresión. Y ahora me dicen que la correlación de estas puntuaciones predichas con los errores, vale, pues la respuesta es 0. Esta es una de las propiedades que cumple la recta de regresión si miráis la parte teórica del tema. Si miráis en la parte teórica del tema, para que se pueda realizar un modelo de regresión, se tienen que cumplir una serie de supuestos, y uno de ellos es precisamente este, que es que la correlación entre las puntuaciones predichas mediante la regla de regresión y prima con los errores vale 0. La respuesta correcta sería 0, apartado A. Muy bien, ahora me dicen que el error típico de la distribución muestral de la pendiente vale, tengo que saberme del curso anterior que el error típico es la desviación típica de la variable correspondiente a la pendiente. Eso es lo que me tengo que saber. Y esa fórmula del error típico de la pendiente la puedo ver en la página 16. En la página 16, donde veis la fórmula correspondiente a la t, en la segunda de las fracciones, en el denominador, aparece la fórmula del error típico para estimar la pendiente. Repito que el error típico es la desviación típica del estimador que se utiliza, en este caso de la b. Esta es la fórmula que aparece ahí. Para ver esta fórmula, lo único que tengo que hacer es mirar en el denominador que está justo a la izquierda. Sustituyo todos los valores y me saldría 0,46. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Vale, ahora me preguntan que la ecuación de regresión en puntuaciones tipificadas que relaciona el número de cigarrillos con el número de radicales libres viene dado por qué expresión. Pues ya lo dijimos antes. Cuando uno utiliza la recta de regresión con puntuaciones tipificadas, el intercepto o la ordenada en el origen desaparece porque vale 0. Y el número que aparece delante, ¿vale?, la pendiente de la recta de regresión ya no es b. Coincide precisamente con el coeficiente de correlación lineal. Con lo cual, evidentemente, que la respuesta correcta es la C. Dice, la ecuación de regresión en puntuaciones tipificadas que relaciona x e y, ¿vale?,
cuando es de puntuaciones tipificadas, apartado A tiene un único parámetro, que evidentemente es correcto. Tiene un único parámetro porque el intercepto, la ordenada en el origen, vale 0. Con lo cual la respuesta correcta sería la A. Vale, y aquí tenemos pues un problema que es un poco diferente, ¿vale? Me dan algunos datos, me dicen situación 8.2. Bien, en un colegio se estudia las relaciones que pueden existir entre la calificación global de los estudiantes al final del curso, Y, y la que obtuvieron en el curso anterior, X. Es decir, X es la nota que obtuvo un alumno en el curso anterior, Y es la que obtiene en este curso. Se efectúa un análisis de la regresión para ver si existe relación entre ambas variables con una muestra de estudiantes, y la prueba para determinar la significación del modelo de regresión ajustado es la siguiente. Es decir, que me están dando parte de la información de la tabla ANOVA correspondiente, como veis, a la página 16. Bien, ahí es donde tengo que mirar, insisto. Tabla ANOVA de la página 16, porque me están hablando de un modelo de regresión simple, como aparece ahí. Bien. ¿Cuál fue el tamaño de la muestra? Pues hombre, si me voy a la página 16, en la parte correspondiente a los residuos, que es la que puedo ver, pues fijaros que es la parte de los grados de libertad es n-2. Como aquí veo un 6, pues evidentemente la n tiene que valer 8, para que n-2 sea 6. Por lo tanto, en el estudio, el tamaño de la muestra fue de 8 individuos. La pregunta ha sido bastante fácil. Vale. Me dicen ahora qué proporción de la varianza Y es explicada por la varianza de X. Pues lo que me tengo que saber y tener claro es que la proporción de la variabilidad o varianza de la variable dependiente Y explicada a través de la variabilidad o varianza de la variable independiente es, por definición, el coeficiente de determinación. Es una pregunta muy típica. Tengo que calcular entonces el coeficiente de determinación. Si me voy a las múltiples fórmulas del coeficiente de determinación que aparecen en la página 15, ¿vale? Fijaros que una de las fórmulas del coeficiente de determinación es esta de aquí, que es la que yo voy a utilizar, esta de aquí. Suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados totales. Lo primero que voy a hacer es completar la suma de cuadrados totales, este valor que veis aquí, el 51.875, sumando ambos. Ya sabéis que es una de las propiedades, la suma de cuadrados totales coincide con la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados residuales. Perfecto. Y ya por último, para calcular r cuadrado xy, pues sería la suma de cuadrados de la regresión, 28.097, entre la suma de cuadrados totales, 51.875. Importante este ejercicio porque es muy típico que caiga, y esto cae 0.5416. 0.5416, pues la respuesta correcta sería, como veis, la B. Muy bien, me pregunta ahora que con un nivel de confianza del 95%, ¿cuál es el valor de la F teórica por encima de la cual se debería rechazar la hipótesis de que no hay relación lineal significativa entre la X y la Y? Evidentemente, me la leo despacio y tengo que tener claro que me están preguntando cuál es el valor crítico. El valor crítico por encima del cual se rechazaría la hipótesis nula. Si el valor se queda por debajo, pues tengo que aceptar la hipótesis nula. Tengo que calcular entonces el valor crítico, y si miro en la página 16, en la tabla ANOVA, el valor crítico es una F de student, cuyos grados de libertad son 1 y n-2, en este caso 6. Y la probabilidad, el nivel de confianza es del 95%. Pues nada, me voy a la tabla de la F de student con estos grados de libertad y el valor es 5.987. Por lo tanto, la respuesta correcta, como veis, sería la A. Bien, hubo otra pregunta que también es importante, que también me la suelen hacer mucho. ¿Cuál es la varianza muestral insesgada de la calificación de los estudiantes Y al final del curso? Vale, tengo que partir de la fórmula en la cual ya ha existido mucho, que vuelvo a repetir. La suma cuadrática total coincide con la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados de los errores. Es decir, sustituyendo, la suma de cuadrados totales es este valor, coincide con estos dos. Y fíjate que lo que nos piden es cuánto vale esta que aparece aquí, dividido entre n-1, porque es insesgada. Si fuese la varianza muestral de la calificación, aquí tendría que poner n. Por lo tanto, en la fórmula tendría que poner lo que vale el numerador, que es el 51.875 entre n-1, entre 7. Y eso me queda un valor de 7.411, por lo tanto la respuesta correcta sería la B.
Me pregunta ahora que cuál sería el valor del estadístico del contraste para determinar si hay relación entre ambas variables. Pues bueno, lo único que tengo que hacer es completar los datos que me faltaban en la tabla, es decir, este de aquí lo completo. Este valor sería 3.963, dividiendo esto entre este, y el valor de la f, pues tendría que dividir la media cuadrática de la regresión entre la media cuadrática de los residuos, y queda 7,09. Entonces completamos la tabla nova y obtenemos que f vale 7.09, es decir, que sería la B. Y por último, con todos los resultados, ¿qué es lo que podemos concluir? Pues hombre, fijaros que el estadístico del contraste es mayor que el valor crítico. ¿Qué es lo que podemos concluir entonces? Pues evidentemente, como el estadístico del contraste es mayor que el valor crítico, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Es decir, que existe correlación entre ambas variables. ¿Vale? Y hasta aquí sería el vídeo. Pasamos ahora, después grabo otro con la segunda parte del tema, que es la regresión múltiple. Venga, adiós.